ha sido constitucionalizada y a su vez la Ley 025 establece las competencias ambientales de los juzgados agroambientales. Sin embargo, la misma Ley 025 establece la vacancia legal o la vacatio legis, estableciendo además de que en ese periodo de 2 años se proceda a la elaboración o la promulgación del Código Procesal correspondiente. Código Procesal que a la fecha no ha sido posible su aprobación en la Asamblea Legislativa. De modo que en la jurisdicción agroambiental venimos aplicando, como desde los orígenes del Tribunal Agrario y de la Judicatura Agraria, las normas en suplencia, ¿no? Como el Código de Procedimiento Civil, y en cuanto a las acciones que conocemos, el Código Civil y otras normas. La discusión, como decía ayer la doctora Elba Terceros, surge de la posibilidad de que si la Judicatura Agraria agroambiental debería de empezar a conocer las acciones ambientales establecidas tanto en la Constitución como en la Ley 025. El artículo 109 de la Constitución Política del Estado establece la aplicación directa de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado. Y si el medio ambiente es un derecho humano, es un derecho fundamental, consideramos en la jurisdicción agroambiental que sí, los jueces agroambientales debieran de empezar a conocer las acciones ambientales, las competencias ambientales reconocidas en la Ley 025. Es un tema seguramente apasionante y para ello contamos con la presencia de 2 expertos en la materia. Por una parte tenemos al doctor Carlos Calderón y por otra parte a la doctora Karen Gallardo, que seguramente desde una óptica constitucional van a absorber algunas de las dudas que tenemos a la fecha respecto a la aplicación de las competencias ambientales. Brevemente, porque el doctor Calderón tiene una amplia trayectoria, para no perder mucho tiempo, vamos a dar simplemente un pantallazo de lo que es su hoja de vida. El doctor Carlos Alberto Calderón Medrano tiene licenciatura en Derecho en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, máster en Derecho Constitucional en la Universidad Andina, especialidad Políticas de Integración, Desarrollo Sustentable del Mercosur en Sao Paulo, diplomado en Género y Desarrollo en la Universidad San Andrés de La Paz, y paulatinamente el doctor tiene una amplia trayectoria y, como todos sabemos, actualmente es magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces, sin más preámbulo, yo pues dejo en presencia del doctor Calderón a objeto de que haga uso de la palabra y pueda exponer la temática que le corresponde. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, saludar a la presidenta del Tribunal Agroambiental, la doctora Teresa Garrón, al doctor Rufo Vázquez, que está dirigiendo la mesa, a mi colega magistrada Karen Gallardo, a la doctora Ángela Sánchez, a la doctora Elba Terceros, a los jueces, a las demás autoridades, funcionarios públicos, colegas abogados, a los docentes internacionales que también comparten con nosotros este espacio importante de reflexión en el que, bueno, el día de hoy vamos a plantear una temática que se nos ha pedido podamos desarrollar. Está vinculada a la aplicación de las competencias constitucionalmente establecidas en materia ambiental o las acciones ambientales, en el marco de lo que ha hecho referencia el doctor Rufo Vázquez, y es precisamente generar algunas nociones
vinculadas a la aplicabilidad directa de la Constitución Política del Estado y específicamente los derechos fundamentales. Y para ello, en primera instancia, vamos a partir de algunas bases, ¿no?, conceptuales importantes, que son reconocer que la Constitución Política del Estado es la norma fundamental del sistema jurídico boliviano, que es aquella que tiene supremacía constitucional, aquella sobre la cual asienta la soberanía popular a partir de la voluntad del constituyente en representación del soberano, que es delegada a los órganos del poder público, que existe un principio de jerarquía normativa en el que se reconoce en el artículo 410.2 que la Constitución Política del Estado es la norma suprema del ordenamiento jurídico y que se aplica con preferencia a cualquier otra norma, y también reconoce por extensión el bloque de constitucionalidad, entendida como todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el Estado boliviano. Eso hace ver de que nuestra Constitución ya no solamente son los 411 artículos, sino extendido a estos instrumentos internacionales, repito, ratificados por el Estado boliviano. A partir de él debiera desarrollarse un sistema normativo, un sistema jurídico consistente que tome como base referencial siempre la Constitución Política del Estado. La misma que además, para establecer esta supremacía y este eje, ¿no?, central del ordenamiento jurídico, del sistema jurídico boliviano, tiene delimitada en el propio texto constitucional el ejercicio de las competencias y atribuciones de los órganos del poder público, lo cual ha de evitar el ejercicio arbitrario del poder, la concentración del poder, posibilitar los frenos y contrapesos también denominados check and balance, y finalmente el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de todas las personas. A partir de ello, considerando que la Constitución Política del Estado tiene esa fuerza, ¿no?, y reconocida esa supremacía normativa, muchos autores y doctrinalmente se ha reconocido que la Constitución puede ser directamente aplicable y que no necesita desarrollo legislativo para su ejercicio. Citamos ahí, por ejemplo, a algún autor como Ricardo Guastini, ya que en su obra de la interpretación constitucional no establece justamente cómo la Constitución debe ser aplicada de manera directa, que los derechos fundamentales y las garantías constitucionales deben trasundar todas las normas y toda actividad dentro de los órganos y las instancias del poder público para tener el denominado Estado constitucional de derecho. Pero encontramos en la propia Constitución una limitación o un entendimiento específico vinculado a la aplicación directa del precepto constitucional. En el artículo 109.1 del parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado se establece que todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. De ello podemos extraer tres importantes principios o ideas generales centrales vinculadas a esta norma. El primero, que sería la igualdad jerárquica de todos los derechos constitucionalmente reconocidos, los derechos fundamentales, que no es otra cosa que no hay jerarquía entre derechos, ¿no? Todos tienen exactamente el mismo nivel y horizontalidad. La directa aplicabilidad de todos los derechos, que no necesitan un desarrollo legislativo para poder ser aplicados, ni para poder ser exigidos. Y lo tercero es la directa justiciabilidad de todos ellos a través de las acciones y mecanismos de defensa. La propia Constitución establece los mecanismos o prevé mecanismos de control tutelar delegados al Tribunal Constitucional, a partir de los cuales se puede hacer un uso efectivo y lograr una justiciabilidad directa de todos los derechos. Pero bueno, ahí caben dos interpretaciones. Por un lado, ¿no?, la de Ricardo Guastini, que dice que el poder del que está imbuido, ¿no?, y la connotación que tiene una norma constitucional podría producir su aplicabilidad directa en todo su contenido.
Por otro lado, podríamos utilizar en este caso un razonamiento lógico, y si utilizamos el silogismo, ¿no?, lógico, pudiéramos decir en una premisa mayor que son aplicables y justiciables de manera directa a los derechos fundamentales. Hablando de la temática que nos interesa, ¿no?, que son las atribuciones en materia ambiental del Tribunal Agroambiental, que es objeto de esta charla, podríamos decir que las atribuciones ambientales del Tribunal Agroambiental no son derechos fundamentales, y ahí la conclusión del razonamiento lógico podría parecer, ¿no?, que las atribuciones del Tribunal Agroambiental no son de aplicación directa y justiciabilidad directa. Sin embargo, aún no ha sido determinada esta situación, y precisamente la charla de hoy ha de ir enfocada a lograr todo el abanico de posibilidades que tiene, ¿no?, la institucionalidad boliviana para plasmar justamente aquello que nos parece importante y fundamental, ¿no?, que son el resguardo, el cuidado del medio ambiente, del ecosistema, a partir del reconocimiento de los derechos, del derecho al medio ambiente, del reconocimiento del derecho a la madre tierra en el preámbulo constitucional, y el propio paradigma que trae consigo esta constitución política del Estado, que indica que el fin del Estado es la vida digna y vivir bien para cada uno de los bolivianos y bolivianas que habitan en este territorio. Indudablemente entendemos que a partir de los principios y valores ético-morales, esta vida digna y el vivir bien, el medio ambiente, la madre tierra, está indexado, está añadido, ¿no?, o es parte de esta vida digna, y que el propio reconocimiento del derecho al medio ambiente en la Constitución Política del Estado también cita, ¿no?, el ejercicio de este derecho en términos de que permita a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. Ahí, en un paréntesis, ya conocemos, ¿no?, la diferencia que hay entre la perspectiva del reconocimiento de los derechos de la madre tierra y el reconocimiento del derecho al medio ambiente. El derecho al medio ambiente, en el marco de los derechos humanos y derechos fundamentales, siempre tomando como eje, ¿no?, y como base referencial el ser humano antropocéntrico, y en un sentido más eólico o ecológico el concepto acuñado por Naciones Unidas a partir de las cosmovisiones que se generan justamente desde naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, que toman a la madre tierra como a algo vital, como algo que tiene vida, y en el que se reconoce además la coexistencia de varios seres vivos, donde el hombre es simplemente uno más de aquellos seres vivos, donde obviamente está la flora, la fauna y todos los elementos que se desarrollan, ¿no?, en este contexto. Vamos a decir que nuestra Constitución en ese sentido es desarrollada. Hay países como Ecuador que también han reconocido que la naturaleza no es solamente sujeto de protección, no solamente es objeto de protección, sino sujeto de derechos. Entendemos que esa perspectiva está cercana al paradigma del vivir bien, de la vida digna y del reconocimiento de los derechos de la madre tierra. Decíamos, la Constitución, en esta aplicabilidad directa de los derechos, señala también algunas acciones, ¿no?, implícitamente prevé los mecanismos de defensa, y estos mecanismos de defensa nosotros entendemos que básicamente estarían circunscritos en el artículo 202, inciso 6 de la Constitución Política del Estado, en el que se le otorga al Tribunal Constitucional Plurinacional la competencia de conocer, ¿no?, las acciones de defensa o acciones tutelares, dentro de ellas la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento y especialmente la acción popular. No las voy a desarrollar cada una de ellas porque tenemos 30 minutos y no va a dar el tiempo. Inmediatamente después analizaríamos que la propia Constitución tiene un elemento fundamental que nos puede hacer ver que realmente el derecho al medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, la biodiversidad de la madre tierra es objeto de transversalización para todos los órganos del poder público, y debe ser considerado en todo momento
revisando el artículo 34, que dice que cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas a actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente. Y bueno, nosotros hacíamos más o menos una analogía estudiando con mis colegas colaboradores, en el sentido de que este más o menos es un precepto que podríamos equiparar a la lucha contra la corrupción, ¿no? Porque nos obliga a todo órgano, a toda autoridad que conozca cualquier acto que pudiera dañar, ¿no?, o afectar el medio ambiente, a denunciarlo, ¿no?, a procurar su tutela, su resguardo, su protección. Y eso quiere decir que el derecho al medio ambiente es realmente amplio y debiera transversalizarse, así como el enfoque de género y como otro tipo de conceptos, ¿no?, como la transparencia pública, que deben irradiar a todo el ordenamiento jurídico. Y ahí entendemos que tanto el INRA, la ABT, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y hasta el propio Tribunal Agroambiental, o sea, están en la posibilidad de verificar en cada uno de los trámites, de los procesos y procedimientos que sustancian el resguardo del medio ambiente, de manera que si algún momento ven que una actuación atenta, ¿no?, contra el medio ambiente, ya sea con impacto o daño ambiental, tengan pues que denunciarlo, ¿no? Y yo creo que eso es también parte de la base de análisis de la que partimos. Continuando, tenemos ya el reconocimiento en el artículo 189 de las atribuciones del Tribunal Agroambiental. Ahí significa lo que ya se conoce, que Bolivia ha establecido dentro de la estructura 4 órganos del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial y el Electoral, y dentro del órgano judicial se encuentra, ¿no?, reconocida la existencia de un Tribunal Agroambiental con atribuciones tanto agrarias como ambientales. En el marco de esas atribuciones, la Constitución le reconoce atribuciones específicas, y ellas son las siguientes, simplemente las vamos a leer referencialmente. 1. Resolver los recursos de casación y nulidad en acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad. No voy a leer completo. El 2. El conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de los títulos territoriales. 3. El conocer y resolver en única instancia los procesos contenciosos administrativos que resulten de los contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgación, distribución y redistribución de derechos de aprovechamiento de recursos naturales renovables y de los demás actos y resoluciones administrativos. Y otros, organizar los juzgados agroambientales. En ese orden también se tiene que la propia Constitución Política del Estado, en su disposición transitoria segunda, ya ha dado una tarea específicamente al órgano legislativo, y me voy a permitir leerla porque es importante, puede ser base del análisis que se vaya a realizar después en la mesa. Dice: la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará en el plazo máximo de 180 días a partir de su instalación la ley del órgano electoral plurinacional, la ley del régimen electoral, la ley del órgano judicial, la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la ley marco de autonomías. Eso quiere decir que en la voluntad del constituyente estaba que el legislador, dentro de los 180 días, vale decir los 6 meses siguientes a la vigencia de la Constitución del 9 de febrero de 2009, debiera haberse desarrollado todas las normas que permitan el ejercicio de las atribuciones y competencias de cada uno de los órganos del Estado, incluido obviamente el Tribunal Agroambiental. Ahora bien, también citando la referencia que ha hecho el doctor Rufo Vázquez, en el sentido de que la ley 025 también en sus disposiciones transitorias deja en suspenso, por eso vacatio legis, el ejercicio de las atribuciones ambientales para el Tribunal Agroambiental. Genera, al menos, no sé, eso en términos a criterio personal, por si acaso no institucional, por estar en un ámbito evidentemente académico, una laguna jurídica, ¿no?, entre lo que prevé la Constitución Política del Estado en cuanto al desarrollo legislativo que se esperaba a partir de la disposición transitoria segunda y las disposiciones transitorias que establece la ley 025, aspecto que tiene que ser también desarrollado, ¿no?, repito nuevamente, en la mesa.
Un aspecto también que podemos traer a colación es de que, revisando un poco las actas, los informes del tribunal, como es de la Asamblea Constituyente, que es parte del trabajo que realiza el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución, identificamos que se han suscitado algunos cambios en las atribuciones del Tribunal Agroambiental en el proceso constituyente. Si bien entre la aprobación en grande en Chuquisaca no hubieron grandes cambios respecto a la posterior aprobación en Oruro y en el ex Congreso de la República, ¿ya? Y en Cochabamba, se tiene que en el informe por unanimidad de consenso o disenso de la Comisión Sexta, que era del área judicial, se estableció más atribuciones a favor del Tribunal Agroambiental, expresando, ¿no?, 8 acápites, y verificando que al menos 2 de ellos fueron reducidos o quitados finalmente del texto constitucional en los términos en los que está establecido hoy el artículo 189, y solamente voy a leer los 2 que han sido a nuestro gusto suprimidos. El inciso 2 de este informe por consenso y disenso de la Comisión Sexta decía que el Tribunal Agroambiental debía resolver en última instancia los conflictos y controversias relativos a la gestión del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible. El 3, resolver en última instancia los conflictos y controversias sobre derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad. También identificamos que había una separación en este informe entre las atribuciones ambientales y las atribuciones agrarias. No sabemos si exprofesamente o no se las ha unido, ¿no?, de manera que hoy tanto las atribuciones agrarias como ambientales están más o menos entrelazadas tanto en el numeral 1 como en el numeral 4, ¿no es cierto?, ambas en suspenso, al menos en el ámbito ambiental. Bueno, de esta lectura también vamos a ver que se reconocen básicamente en el numeral 1 2 mecanismos procesales constitucionales bolivianos para ejercer las acciones ambientales. Por un lado estarían los recursos de casación y nulidad en las acciones reales, agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso, de aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de biodiversidad, y por otro lado las demandas sobre las prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de las especies o animales, ¿no? 2 cosas diferentes en cuanto a su naturaleza y sustanciación. Los recursos de casación o nulidad, que si bien hoy están siendo ejercidos en el ámbito eminentemente agrario, lo hacen tal vez simbióticamente, entrelazando el trabajo de un tribunal de apelación que va a revisar los agravios, ¿no?, y un tribunal de casación que ha de ver la correcta aplicación de la norma, la correcta valoración de la prueba, etcétera, etcétera. Y en las demandas, que se entendería que son procesos en única instancia en las que el tribunal agroambiental haría una suerte de justiciabilidad directa, ¿no?, en la que determinaría en única instancia cuáles son los elementos y los factores y si realmente constituyen o no daño o impacto ambiental según sea el caso. Lo otro también que vale la pena tomar en consideración es que la Constitución, en este numeral 1, ¿no?, del artículo 189, establece acciones reales, ¿no?, vinculadas al medio ambiente, y eso quiere decir que no deja de pensarse en un sentido clásico que el medio ambiente, los recursos naturales, ¿no?, dentro de ellos la biodiversidad, el agua, ¿no?, los recursos hídricos, etcétera, son cosas, ¿no?, y que sobre ellas se puede ejercer algún tipo de derecho, menos el de propiedad, porque obviamente se está reconocido constitucionalmente a favor del Estado boliviano y del pueblo boliviano, ¿no?, en su generalidad. Pero ahí, si se dan cuenta ustedes, también encontramos una suerte de contradicción entre ese paradigma que establece inicialmente el preámbulo, entre el desarrollo del derecho al medio ambiente, esa transversalización que
procura el artículo 34 y después, ¿no?, retrocede un poco para llegar nuevamente a tener acciones reales sobre elementos a los que les estaríamos implícitamente reconociendo como sujeto de derechos y no objeto de protección, lo que también tendría que ser un poco analizado en esta mesa que entendemos es para esto. Tenemos muchos especialistas que han dedicado la vida a esta materia y seguramente han de generar mucho más riqueza de la que nosotros podamos indicar. Continuando, tenemos... no voy a detener en establecer el alcance de cada uno de los recursos y lo que implica, porque no daría tiempo, pero en cuanto a las atribuciones agroambientales del Tribunal Agroambiental en la jurisprudencia, ya que es el segundo elemento que pudiéramos tomar en cuenta, hasta ahora hemos visto una fuente del derecho que sería la Constitución y la norma. Vamos a ver qué es lo que dice el Tribunal Agroambiental en la jurisprudencia vinculado a la aplicabilidad directa de las acciones agroambientales. Vemos que el Tribunal Agroambiental el año 2015 generó una autorrestricción y un entendimiento vinculado a la aplicabilidad o no directa de las acciones ambientales. Cito el auto interlocutorio definitivo 04-2015 de 6 de mayo, que refirió que correspondía precisar que el Tribunal Agroambiental, ¿no?, el entendimiento y el alcance del artículo 189.1 de la Constitución Política del Estado. Y decía en su segundo párrafo que la jurisdicción es entendida como la potestad que tiene el Estado de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales, que es indelegable y de orden público. Esta potestad jurisdiccional emanada del Estado es ejercida por medio de las autoridades jurisdiccionales del órgano judicial y está limitado en razón de su competencia, establecida en el artículo 11 de la Ley del órgano judicial, al ser una atribución legítima otorgada al juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asiento que emana de la propia ley. Es preciso advertir que la jurisdicción agroambiental aún no tiene competencia que nazca de una ley específica propia de la materia. Bueno, ¿y qué más dice? De lo previamente descrito se tiene que, si bien es cierto que la solicitud en análisis se instauró ante este tribunal, es preciso advertir que la jurisdicción agroambiental aún no tiene competencia para conocer el caso. Continúa y dice: en este contexto cabe remarcar que el artículo en análisis 152.3 de la Ley 025 se encuentra en la parte orgánica de la Constitución Política del Estado. Por tal razón, su aplicación se encuentra condicionada a la existencia de leyes emanadas del órgano competente, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, entre paréntesis. Y continúa y dice: y si bien el artículo 109 de la Constitución Política del Estado indica que todos los derechos son reconocidos en la Constitución, son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, requieren de un desarrollo legislativo. Entendemos que toda jurisprudencia puede ser superada y que básicamente es la aplicación de un entendimiento, primero una interpretación para fundamentar la norma, el alcance y significación que se le ha de dar a ella, resolver el caso concreto para luego argumentar y justificar, ¿no?, los razonamientos que han motivado la decisión. Esta línea hasta el día de hoy ha sido constante y no ha sido modificada, entonces también es parte de los elementos que nosotros consideramos que deben ser analizados en esta mesa como parte de todo el rompecabezas que habría que armar para lograr el objetivo final, que creo que es un poco desentrañar y tener ideas más claras vinculadas a la temática. Y esto está íntimamente vinculado también a analizar en alguna parte, en alguna medida, este artículo 189, en el que se indica que son atribuciones del Tribunal Agroambiental, además de las señaladas por ley. Y cuando señala esto, pudiéramos asumir dos cosas, ¿no? Una, que está anunciando, aunque no lo hace de manera expresa, una reserva de ley, ¿no? Y o pudiéramos entender simplemente que es una base referencial. Pudiera ser una cláusula abierta, porque encontramos que en el informe ese al que les hice referencia de la Comisión Sexta Judicial de la Asamblea Constituyente, el numeral 8
hacía referencia como otra de las atribuciones, otras señaladas por ley, lo que quiere decir que, o sea, las atribuciones del Tribunal Agroambiental simplemente eran referencialmente citadas, y por el principio de progresividad, en este caso legislativa, podía, ¿no?, haberse posibilita o posibilitaría a que puedan desarrollarse aún otras atribuciones más. Entonces puede tener doble significación dependiendo del caso, del enfoque y obviamente la interpretación que deba realizarse al respecto. No estamos sentando oposición, pero estamos dando, como hemos dicho inicialmente, las alternativas y las posibilidades. De todas maneras, hay jurisprudencia vinculada, ¿no?, que está sentada en este auto interlocutorio de 2015. Tenemos esta doble interpretación del artículo 189 en su primera parte, y bueno, también tenemos jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha hecho una precisión respecto a las atribuciones que tiene el Tribunal Agroambiental, específicamente para conocer acciones reales, ¿no?, en materia agraria, que son ya un buen antecedente, ¿no?, que también puede ser analizado en la mesa, vinculado al ejercicio de esta atribución que inicialmente generó una controversia y que hoy se ejerce de manera libre, absoluta, a partir de los entendimientos que ha generado el Tribunal Constitucional, condicionando obviamente, ¿no?, la competencia al uso, ¿no?, que tenga el predio en cuestión, ¿no?, o el objeto de la litis. Al margen de esto, podemos también ver que hay otra alternativa. O sea, si no pudiéramos afirmar de que hoy el justiciable o el ciudadano tenga limitados los derechos al medio ambiente, a la protección de la biodiversidad, los recursos naturales y el ecosistema, la biodiversidad en general, toda vez de que sí es posible, a través de las acciones tutelares, el resguardo, la protección y la tutela de estos derechos. Y nosotros hemos encontrado, bueno, varios casos, vamos a citar solamente dos jurisprudencialmente, pero tenemos para ello las acciones populares, que es uno de los mecanismos aptos para la protección de derechos ambientales y derechos de la madre tierra. Así lo reconoce la Constitución Política del Estado, el Código Procesal Constitucional, que en su artículo 135 indica que los derechos e intereses colectivos protegidos a través de la acción popular se encuentran relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la ley fundamental. De la interpretación de la lógica gramatical del artículo que señala el artículo 196.2, se tendría que se faculta al tribunal a resguardar los derechos al medio ambiente. Este reconocimiento explícitamente lo ha realizado la sentencia constitucional 0176/2012 de 14 de mayo. También podemos decir que esta misma sentencia constitucional ha hecho una clasificación de los derechos, ¿no?, dependiendo su afectación y viendo la titularidad del derecho. Hace una clasificación en el sentido de que reconoce derechos o intereses colectivos que dice, ¿no?, la sentencia en sentido estricto corresponden a un colectivo identificado o identificable, como son, por ejemplo, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Por ejemplo, si vemos el caso del deslizamiento de Alpacoma, se tiene que hay 2 o 3 comunidades, ¿no?, que han sido afectadas, y podríamos indicar que al ser ser identificable, ¿no?, los grupos o titulares de estos derechos, estaríamos hablando de derechos o intereses colectivos. Pero también se reconoce en esta misma sentencia derechos o intereses difusos, que dice que corresponden a una pluralidad de personas que no pueden determinarse, ¿no? Lo que puede suceder, por ejemplo, cuando se habla de una distribución de un medicamento dañado, la amenaza a todo potencial usuario, o también la contaminación puede ser, ¿no?, del aire a través del smog, etcétera, donde no podemos tener un grupo identificado o identificable.
Finalmente, reconoce una tercera categoría, que es la de los derechos o intereses individuales homogéneos, que básicamente van vinculados a buscar el resarcimiento, la tutela, el resguardo del derecho de una persona, o también en ese marco tenemos que los derechos individuales también pueden tener un sentido grupal cuando se reconocen los derechos o intereses individuales homogéneos, que dice serían aquellos que corresponden a un conjunto de personas que accidentalmente se encuentran en una misma situación, cuyos componentes individualmente cuentan con derechos subjetivos por un origen común. Por ejemplo, el hecho de que se les haya suministrado un medicamento específico, ¿no? Alguna vacuna, etcétera, en el que estas personas, si bien tendrían afectado su derecho a la salud, su derecho a la vida, pero circunstancialmente tienen un problema homogéneo, y en ese caso también podríamos hacer el abordaje a través de esta acción. Cuando los derechos no son ejercidos colectivamente, los derechos ambientales pueden también ser protegidos por la acción de amparo constitucional. Eso lo ha reconocido la sentencia 053/2012 de 20 de julio, que refirió que, por mandato del artículo 128 de la Constitución Política del Estado, en primer lugar, dice: la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales, indebidos, de sectores públicos o de personas individuales, colectivas, que restringan o supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos en la Constitución y la ley, y que en cuanto se refiere a la dimensión procesal, la acción de amparo se encuentra concebida como una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. Se trata de una verdadera acción de defensa inmediata que busca resarcir, decimos, ¿no?, y resguardar el derecho fundamental vulnerado. Vamos a citar ya para ya casi concluir dos jurisprudencias. La jurisprudencia en dos casos específicos. El primero en una acción popular, en el que, a través de la sentencia constitucional 0781 del 2016-S3 del 18 de julio, se decidió un caso mediante una acción popular donde la parte accionante denunció la vulneración de los derechos al medio ambiente saludable, protegido, equilibrado de la población de Tarija, además de otros seres vivos, al agua y a la salud, y a los principios constitucionales del vivir bien, el respeto a la tierra, en que hubiera incurrido el alcalde del municipio de Tarija al construir o al encarar la ejecución de un proyecto de construcción de la avenida Costanera Sur, que, como parte de los efectos, ¿no?, se derribaron más de 300 árboles, se construyeron gaviones sobre la ribera del río, ¿ya?, y generó en general un daño ambiental de consideración. Ante esta situación, ¿no?, el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó tres aspectos fundamentales. El primero, que decía que si bien resulta legítimo una demanda de construcción de una vía asfaltada, la avenida Costanera Sur, en el caso, no se podía desconocer o ignorar la colindancia de un ecosistema de tanta importancia medioambiental como el río Guadalquivir. Todos conocemos, para los que conocemos, el río Guadalquivir atraviesa, ¿no?, hoy parte de la ciudad, antes era parte del límite de la ciudad, como sería en La Paz, el Choquillapu, o aquí el Quipinchaca, ¿no?, y lo que se hace es una obra que daña ambientalmente el ecosistema. En el segundo punto indica que se tiene presente que el nuevo orden constitucional reconoce una prioridad en la conservación del medio ambiente con criterios de desarrollo humano sostenible y de otros seres vivos, delegando como garante el resguardo de sus derechos constitucionalmente reconocidos tanto al Estado a través de todas sus instituciones como al ciudadano, existiendo una condición razonable. En el tribunal decía que corresponde disponer la medida reparatoria que el gobierno autónomo municipal de Tarija y la provincia cercado gestionen la implementación de la normativa de protección de la cuenca del río Guadalquivir en el marco de sus competencias, debiendo efectivizarse un plan de restauración del bosque de vegetación ribereña en coordinación con las instituciones de la sociedad civil interesadas en la consecución de dicha restauración bajo supervisión de la ABT. Como tercer punto,
indica que la Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Agua de Tarija, que fue quien constituida en autoridad ambiental competente departamental, emitió una certificación de dispensación ambiental calificando los impactos de la mencionada obra en la categoría 3, calificación destinada a proyectos catalogados con impactos ambientales mínimos, lo que quiere decir que la ficha ambiental, en este caso la licencia ambiental, se la hizo alegando, ¿no?, datos falsos. Y lo que ordenó el Tribunal Constitucional es una auditoría a través de la Contraloría General del Estado para que se verifique, por un lado, la utilización de datos falsos y por otro lado, las responsabilidades que puedan emerger de los actos de las autoridades que intervienen. Se estableció, ¿no?, en este marco 3 puntos específicos. El primero, que se gestione la efectivización de la normativa municipal y nacional de protección de la cuenca del río Guadalquivir con medidas específicas de protección en el ámbito de sus competencias. Segundo, que se diseñe un plan de restauración del bosque y vegetación ribereña afectada por la construcción de la obra Avenida Costanera Sur. Y finalmente, se realice el estudio técnico destinado a establecer la existencia de daños directos e indirectos al ecosistema por la construcción de gaviones en la obra Avenida Costanera Sur. Además, que se propongan medidas de mitigación de los daños. Entonces vemos que a través de una acción popular sí se ha podido restituir, preservar, resguardar, ¿no?, identificar por un lado, ¿no?, todo el daño ambiental ocasionado, por otro lado procurar la mitigación en cuanto fuere posible, ¿no?, reconociendo que hay un daño ambiental que no permite su restitución y mitigación, pero están las medidas específicas. Por otro lado, tenemos un ejemplo en el que a través de una acción de amparo constitucional, en un caso vinculado a medidas de hecho, se ha resguardado el derecho al medio ambiente, en este caso de una familia o unas personas, ante medidas de hecho efectuadas para impedir el paso de agua que servía para el alcantarillado de una comunidad, afectando los derechos al medio ambiente sano y a la vida. El Tribunal Constitucional concedió la tutela en mérito al siguiente razonamiento, reconociendo además el derecho fundamental a tener alcantarillado, mencionando lo siguiente. Se llegó a establecer con absoluta claridad que, de acuerdo, dice, ¿no?, la sentencia constitucional, se llegó a establecer con absoluta claridad que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales aplicables por la disposición del artículo 410, se reconoce y garantiza el derecho de acceso a los servicios básicos, entre ellos del alcantarillado, en la medida que comprometen la expansión del derecho a la vida por sí misma e involucran por conexidad los derechos a la salud y a la dignidad, correspondiendo al Estado su provisión y en todo caso su protección, pues por su incidencia en el ámbito de desenvolvimiento social, su restricción o vulneración conlleva la afectación de otros derechos fundamentales, amén de que aún no sea reconocido como fundamental, también afecta el derecho a un ambiente sano y saludable. En consecuencia, el Tribunal Constitucional dispuso la restitución inmediata del alcantarillado en relación a los derechos al medio ambiente sano, a la vida y a la salud del accionante, el pago de daños, perjuicios, la reposición inmediata del servicio indicado en el plazo de 48 horas, pero además hace en la parte de fundamentos jurídicos una conceptualización importante, y es determinar que, de acuerdo a lo que reconoce el Código Civil, hay fondos dominantes y fondos sirvientes, y que las servidumbres son obligatorias y que deben ser reconocidas como parte de las restricciones que permiten el ejercicio de derechos fundamentales de las personas. Ya con esto yo cierro, y bueno, como conclusiones podría establecer de que es importante el reconocer todo este contexto constitucional vinculado a las atribuciones, si es que la intención es darle mayor prioridad, atención y efectividad, ¿no?, a las acciones ambientales que están reconocidas a favor del Tribunal Agroambiental, que seguramente es una tarea de todos el lograr que la existencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental, de atribuciones en materia ambiental con acciones ambientales que ya hemos descrito, no perdían como una paradoja en el sistema jurídico boliviano y en el Estado Plurinacional de Bolivia. No es posible que tengamos una constitución progresista y que a 20 años del Tribunal Agroambiental no se haya logrado su efectivización,
Afortunadamente, estas acciones ambientales pueden también ser enfocadas desde el punto de vista de los derechos, pero no queremos generar la alternativa definitiva, sino sabemos que hay una jurisdicción especializada con personas entendidas y con ojalá una normativa específica que permita mitigar, que permita lograr el resguardo, la protección y el cuidado del medio ambiente al que todos estamos obligados por mandato constitucional. Finalmente, reconocer de que hay una labor legislativa que queda pendiente, ¿no? Pero cuyos análisis y conclusiones finales en cuanto a las determinaciones institucionales que tome el órgano judicial y el Tribunal Agroambiental corresponden precisamente a estas instancias. Muchas gracias. Gracias, doctor Calderón. A continuación pasamos a leer la hoja de vida de la doctora Karen Gallardo Cejas. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón, diplomado en Pedagogía de la Educación Superior de la Universidad Tecnológica Boliviana, diplomado en Docencia Universitaria de la Universidad Mayor de San Simón, especialidad en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, curso sobre Investigación Judicial y Violencia en la Fundación SEDE, formación judicial especializada en Derecho Mercantil en la Aula Iberoamericana Consejo General del Poder Judicial de España, maestría en Derecho Ambiental en la Universidad Internacional de Andalucía, maestría en Derecho Comercial en la Universidad Privada Boliviana, máster interuniversitario en Sistema de Justicia Penal en la Universidad de Lleida, doctorado en Derecho en la Universidad también de Lleida. Experiencia laboral, la doctora ha desempeñado también varias funciones, varios cargos, tal vez así de que ha sido juez de instrucción, tanto en la capital como en el municipio de Millatunari del departamento de Cochabamba, asesora de presidencia del Consejo de la Judicatura, docente en la Escuela de Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia, así como del Instituto de la Judicatura de Bolivia, vocal de la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y actual magistrada de la Sala Primera del Tribunal Constitucional. Vamos a decirlo mucho, por favor, con aplauso. Muy buenos días, o buenas tardes, creo que ya son buenas tardes a todos y todas. Un saludo cordial y el agradecimiento a la presidenta y a los y las magistradas y magistrados del Tribunal Agroambiental por la invitación. Saludo a los jueces agroambientales de todo el país que están visitándonos. Bienvenidos a Sucre, a las autoridades del Tribunal Agroambiental que también los veo aquí presentes y al conferencista internacional que también nos visita en la ciudad de Sucre. Un saludo para todos ellos, los funcionarios tanto del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo que también están presentes en este momento. A invitación de la presidenta del Tribunal Agroambiental, hoy el día de hoy voy a hablarles respecto a la interpretación progresiva y aplicación directa de los derechos vinculados a acciones ambientales, pero dándole un matiz a lo que ya mi colega, el doctor Calderón, tan acertadamente ha señalado hace unos instantes, el matiz de la interpretación progresiva que está establecido en nuestra Constitución Política del Estado, el artículo 13. Y también yo quisiera reiterar y que se tenga de manera clara y expresa que lo que se va a decir en este ámbito académico no es una posición institucional del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esa la vamos a tener cuando corresponda conocer acciones o recursos que se han establecido en la Constitución como parte de nuestra competencia, sino simplemente son posiciones personales, académicas, tomando en cuenta la doctrina y la jurisprudencia tanto internacional como de nuestro país, ¿no? Con esta precisión vuelvo a la presentación haciendo énfasis en los principios
de interpretación de derechos fundamentales que se han ido consolidando dentro de los estados constitucionales de derecho en busca precisamente de superar la interpretación literal, a fin de fortalecer la materialización de los valores, principios, derechos y garantías reconocidos en el sistema constitucional y o convencional. Así, tenemos que se han desarrollado diversos principios de interpretación cuya aplicación es independiente de su incorporación o no en el texto constitucional o en los instrumentos convencionales, considerando que estos principios permiten la concreción de las pautas protectivas de los derechos humanos, encontrándose dentro de ellos sola manera de enunciación los siguientes. Voy a hacer referencia a 4 principios. El principio pro homine, el de protección práctica y efectiva y no teórica, el de protección, la interpretación expansiva y o progresiva, y el pro actione. Cuando hablamos del principio pro homine, debemos tener presente que constituye una pauta de interpretación de protección de derechos humanos, por el cual se debe acudir a la norma más amplia o la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente a la norma o interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos constitucionales o convencionales, entendiéndose entonces, dentro de un sentido lato, que esta hermenéutica estará siempre a favor del hombre, por eso el término latino pro homine. Cuando hablamos del principio de protección práctica y efectiva y no teórica, debemos tomar en cuenta que bajo este principio se busca que los derechos reconocidos adquieran una existencia real y concreta, despojándose del lirismo formal de su inserción normativa, lográndose su concreción a partir de una aplicación real y efectiva por los administradores de justicia en una situación fáctica particular. Nótese que este principio es muy importante para los que ejercemos e impartimos justicia en todas las materias de nuestro país. No dejarnos de lado la parte formal y lograr una justicia real y concreta. Esa es mi principal función cuando impartimos justicia en nuestro país. Cuando hablamos del principio pro actione, debemos tomar en cuenta, dentro de la hermenéutica de vigencia de los derechos, se tiene que la búsqueda de la labor interpretativa es la consolidación de los derechos protegidos, frente a lo cual se tiene este principio que permite sopesar una deficiencia formal en el ámbito técnico-jurídico, a contrario de restringir el acceso a los medios de análisis de actuados administrativos o jurisdiccionales, favoreciendo la tutela judicial efectiva y evitando el perjuicio justiciable. Entendiéndose, y cito la Filmina, un concepto que ha sido tomado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Callara versus Perú, cuando hace referencia a las excepciones preliminares, la sentencia de 3 de febrero de 1993, cuando se hace referencia al principio pro actione, señala claramente: es un principio comúnmente aceptado que el sistema procesal es un medio para realizar la justicia y que ésta no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades. Dentro de ciertos límites de temporalidad y razonabilidad, ciertas omisiones o retrasos en la observancia de los procedimientos pueden ser dispensados si se conserva un adecuado, nótese, equilibrio entre la justicia y la seguridad jurídica. Entonces, este concepto viene a englobar lo que debemos entender como el principio proacción. Dejar de lado también lo formal para poder permitir que se acceda a la justicia, a la tutela judicial efectiva. Respecto al otro principio que cito el día de hoy, de interpretación expansiva y o progresiva, debemos tomar en cuenta que es un principio relacionado con el de pro homine, teniendo como base la característica de que los derechos humanos detentan una esencia inalienable, universal, indivisible, interdependiente y de aplicación directa, los cuales además por su connotación y alto dimensionamiento tienen una naturaleza abstracta y general, posibilitando desarrollar esta peculiar característica, que su intérprete pueda desarrollar su labor pudiendo abarcar y buscar la consolidación y efectividad de los derechos, lo que no implica de forma alguna que mute la esencia y los alcances de los mismos. Colegas, también quiero que tomen en cuenta esto. También tenemos límites, y límites no podemos
cambiar la esencia, no podemos mutar la esencia y los alcances de la norma que se está intentando aplicar en un caso concreto, ¿no? Esta pauta de interpretación tiene como esencia finalista ampliar el contenido de la protección de los derechos fundamentales, dotándoles de una fuerza expansiva en la perspectiva de que en su interpretación se alcance la ampliación de sus efectos jurídicos bajo las características básicas inherentes a los mismos y en preeminencia a las limitadas en el ordenamiento jurídico. Este principio, que es muy importante y es trascendental en su importancia por cuanto su núcleo central tiende a extender el alcance de acción y protección de los derechos a una concepción amplia que permita la concreción precisamente de esos derechos fundamentales. Ahora ya yendo al fondo de la presentación que he traído al público el día de hoy, hablamos de la aplicación directa de los derechos y la jurisprudencia constitucional en materia agroambiental y ambiental. En el contexto referido y que tiene como antecedente un preámbulo muy importante los principios que acabo de citarles, resalta el rol de la jurisdicción constitucional, cuya labor, argumento de impartir justicia se basa no solo en el contenido dogmático y orgánico de la constitución política del Estado, sino que además integra la aplicación de los principios ético-morales y valores que rigen en la sociedad plural y que se encuentran contenidos en la norma suprema y que se constituyen en un mínimo de estándar de desenvolvimiento de las jurisdicciones, lo que converge a su vez en la primacía del Estado constitucional de derecho por sobre el Estado legislativo de derecho, lo que conlleva la aplicación directa de derechos materializando su núcleo esencial a partir de una interpretación progresiva que considere las exigencias materiales y espirituales del ser humano, resaltando en este punto la importancia de la ponderación, cuando así se requiera, como método de resolución de antinomias, buscando en todos los casos la mejor decisión que conlleve al acto justo, superando una posible subsunción mecánica y meramente legalista. En este marco es necesario precisar que la aplicación directa de los derechos conlleva a su vez a efectivizar el contenido no solo dogmático de la Constitución, sino también los valores y principios adoptados por nuestro Estado, lógicamente en armonía con las normas del bloque de constitucionalidad, dando de esa forma vida a la norma suprema, es decir, que no se queden enunciados ideales, sino que se plasme, concrete y efectivice en situaciones reales. Vuelvo a reiterar, la función esencial es que imparte justicia en nuestro país. Así, la resolución de antinomias a través de la aplicación directa de derechos y la consecuente materialización de la norma suprema se refleja en la labor del Tribunal Constitucional Plurinacional al momento de asumir fallos constitucionales, resolviendo los casos concretos que son puestos a su conocimiento. Así se tiene la siguiente jurisprudencia que refleja dicha tarea de aplicación directa ligada a temas ambientales, agroambientales y en su caso las acciones que las partes pudieran seguir en protección de sus derechos. En este punto quiero precisar, y como yo creo que el doctor Calderón también ha tenido una tarea difícil, son muy pocas las sentencias constitucionales que tenemos hacia presente en el Tribunal Constitucional Plurinacional, pero yo he querido compartir con ustedes unas 3 que hacen una referencia precisamente a la aplicación directa de derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos vinculados a la situación fáctica de tierra y territorio. Tenemos la sentencia constitucional plurinacional 300/2012 del 18 de junio, que en lo esencial señala: dentro de la tarea de materializar los principios, valores y derechos reconocidos en el texto constitucional, como en el bloque de constitucionalidad, se tiene que partir del hecho de que tal tarea no solamente corresponde al Estado, sino que obliga a la participación a la sociedad en su conjunto a buscar las formas de garantizar la materialización de lo formalmente establecido en la Constitución Política del Estado mediante la participación activa dentro de las decisiones del Estado, ejercitando también la democracia participativa, así como la democracia comunitaria, cuyo fin es el de garantizar el cumplimiento y respeto de los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos. En la ratio más importante decidente de esa sentencia constitucional, que la tienen ustedes en la presentación, debo hacer énfasis
a que esta sentencia claramente ha establecido que el derecho al territorio inherente a las naciones y pueblos indígenas conlleva a otros derechos de carácter colectivo, que están ligados a este por su propia naturaleza jurídica. Es decir, este derecho implica la obligación del propio Estado a respetar tales territorios al grado de que si existe la necesidad de explotación de un recurso natural no renovable o la realización de un proyecto o megaproyecto de necesidad general como la construcción de una hidroeléctrica o una carretera dentro de territorios pertenecientes a un determinado pueblo indígena o a varios pueblos originarios, el Estado está obligado a efectuar una consulta de carácter previo a la realización del proyecto y naturalmente al comienzo de las obras dentro del territorio indígena. El no hacerlo de esa manera genera una vulneración a los derechos de los pueblos indígenas al derecho de la consulta, tal y como se verá en el fundamento jurídico que se cita en la sentencia constitucional 300/2012, 18 de junio. En otra sentencia constitucional, la relativa a la protección al medio ambiente, tenemos la 070/2017-S3 del 24 de febrero, que parte del desarrollo del conjunto de postulados y principios que conforman la Constitución ecológica y que ha precisado la doble dimensión del medio ambiente como derecho fundamental y como interés difuso, estableciendo: la noción de resguardo y protección del medio ambiente constituye, además de un derecho fundamental, también un interés difuso susceptible de ser tutelado vía acción popular, pues ellos advierten a medida en que su necesidad de resguardo incide en diferentes ámbitos de la organización estatal y además porque de su oportuna y eficaz preservación se beneficia no solo a la sociedad y el Estado, sino también otros seres vivos. En ese sentido, la amplia y reiterada noción de protección y resguardo del medio ambiente glosada precedentemente devela el marcado interés del constituyente al respecto. Y todo lo que se puede ver en la presentación, pero que en lo esencial tiene que ver que no se ha necesitado una ley para poder aplicar directamente, en este caso, la protección al medio ambiente vía acción popular, como también el doctor Calderón lo ha precisado en su presentación, como una forma de acceder a esa tutela judicial efectiva sin necesidad, vuelvo a reiterar, del desarrollo de ninguna norma, en este caso una ley, fuera de lo que en la Constitución está establecida. También quiero presentarles a continuación, para culminar ya la jurisprudencia que tenemos en el Tribunal Constitucional respecto al tema del día de hoy, en relación al derecho al agua. El Tribunal Constitucional, en la sentencia constitucional 1293/2015-S3 del 30 de diciembre, ha establecido también el derecho al agua en sus dos dimensiones, como derecho individual y como derecho colectivo. En ese entendido, también pueden ser tutelados vía acción popular cuando hablamos de un derecho colectivo, el derecho al agua, ¿no? En ese sentido, esa sentencia constitucional señala lo esencial, que el derecho al agua como derecho fundamentalísimo extralimita el interés de una persona o colectividad que por su naturaleza de bien escaso, es decir, limitado, el interés de la humanidad entera. Por lo expuesto, el derecho fundamentalismo al agua como derecho autónomo está íntimamente relacionado al derecho al medio ambiente, saludable, protegido y equilibrado, en razón a que la protección de este último derecho implica a su vez la protección, conservación, preservación, restauración, uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, citando el artículo 373 y siguientes de la Constitución Política del Estado, así como de los ecosistemas asociados a ellos, sujetos a los principios de soberanía, solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. Vuelvo a reiterarles, colegas, que acá nuevamente hacemos uso de la aplicación de principios, ¿no? Principio no formalistas, el principio pro acción, el principio pro homine, en la que nos obliga no solamente a aplicar lo que la letra muerta establece, sino los principios y valores establecidos en nuestra Constitución, que tienen que ver con la solidaridad, la complementariedad, la reciprocidad, la equidad, para hacer de esa manera posible la aplicación directa de derechos fundamentales establecidos en la Constitución al caso concreto. Esas vendrían a ser las sentencias constitucionales que he podido revisar en el Tribunal Constitucional, pero obviamente estamos en un proceso de construcción, sobre todo en el tema de acción popular,
los magistrados que hemos sido posesionados el año pasado, estamos en ese proceso porque encontramos que es un tema muy importante, es esencial precisamente para poder aplicar lo que la propia Constitución Política del Estado del año 2009 establece: el respeto a las otras jurisdicciones o justicias de nuestro país, y eso significa el respeto a la interculturalidad, al pluralismo jurídico, y que se van reflejando en las necesidades de las colectividades, en lo esencial los pueblos indígenas, originarios y campesinos, cuando se trata del respeto a su medio ambiente, al patrimonio, a la salubridad y otros derechos colectivos que pueden ser protegidos por la acción popular, que es la acción por la que generalmente acuden al Tribunal Constitucional. Estimados colegas, de la presentación que acabo de realizar, en la que he hecho referencia a doctrina y jurisprudencia, se puede concluir, por reiterar, posición personal, que a tiempo de analizarse las acciones ambientales que puedan ser promovidas, se debe partir siempre de una interpretación progresiva de los derechos, correspondiendo en muchos casos la aplicación directa de los mismos, dependiendo de la situación concreta, siempre el resguardo del derecho protegido y el interés superior que pudiese estar involucrado, garantizando de esa forma la eficacia real y fáctica de los derechos. Muchísimas gracias. Bueno, continuando con la exposición, pedir a los presentes de que formulen 3 preguntas para cada uno de los panelistas, por favor. Doctores, buenos días. Mi pregunta es para la doctora Karen Gallardo. El principio pro homine sería aplicable en materia ambiental cuando el hombre es quien genera el daño ambiental. Se ha hablado que en materia se aplica 4 principios, ¿verdad? Ha hablado del principio pro homine. Sin embargo, sabemos que en materia ambiental ese principio posiblemente no podría ser aplicado a mi criterio. ¿Por qué? Porque el hombre es el que genera el daño. ¿Cómo se le puede separar al mismo hombre cuando es el que genera el daño ambiental? Bien, creo que no me he explicado adecuadamente, pero no debemos dejar de lado que un solo hombre no es la colectividad, la sociedad. En la sociedad estamos en una multiplicidad de sujetos, hombres, mujeres, gente de la ciudad, del campo. Entonces, en ese sentido, el PROHOMINE no solamente va a proteger a una persona, en el caso que usted señala, colega, al que está vulnerando o está causando un daño ambiental, sino va a ir a proteger a la colectividad que está sufriendo ese daño. Entonces sí, corresponde ser aplicado en todas las materias que tienen que ver con justicia. Eso no es un principio que esté velado a la justicia agroambiental o que simplemente pueda ser aplicado en la justicia penal o civil, sino tiene que ser aplicado en todo lo que signifique la impartición de justicia, porque es un principio general de derecho, no es de materia, es general de derecho. Gracias doctor. La verdad que me ha permitido escuchar con mucho detenimiento la exposición de ambos panelistas y en serio de que estoy preocupado, honestamente, tomando en cuenta la coyuntura en que está viviendo la judicatura agroambiental. Hemos querido cabalmente buscar elementos que nos permitan con certidumbre conocer ahora sí acciones ambientales, ¿verdad? Yo quiero aprovechar la presencia de la magistrada para que de manera concreta... Doctor, pregunta, por favor. Sí, de manera concreta y precisa, nos pueda cabalmente decir si el Tribunal Constitucional, a través de una sentencia, nos diga definitivamente que sí, nosotros podemos conocer acciones agroambientales. El doctor nos ha permitido lecturar un auto constitucional que todo lo contrario no nos permitiría conocer, doctor. Yo quiero aprovechar la presencia de la doctora para que por favor nos pueda despejar definitivamente esta duda. Sí, para responderle al colega, por si acaso hemos hecho cita a la jurisprudencia del Tribunal Agroambiental,
¿no? El momento en el que he hecho lectura y he desentrañado un poco el auto ambiental, ahorita le cito el número, es un auto interlocutorio del Tribunal Agroambiental. Es el Tribunal Agroambiental Auto Interlocutorio Definitivo 04 quebrado 2015 de 6 de mayo. ¿Qué sala? ¿Qué sala, doctor? 04. Lo repito, auto interlocutorio definitivo 04 quebrado 2015 de 6 de mayo. ¿Sala, doctor? ¿Qué sala? No dice esa. Continuando en lo que me corresponde a mi participación, a ver, en tema de justicia no existen recetas y tampoco usted como juez puede pedir autorización a un tribunal para que haga o deje de hacer algo. Los jueces estamos sometidos a la Constitución y las leyes y precisamente ante ese vacío, esa no existencia, entiendo yo, de un procedimiento ambiental que claramente vaya a cumplir con supuestamente una condición o con que está establecida para que ustedes puedan ejercer supuestamente la competencia de conocer acciones ambientales, están precisamente, vuelvo a reiterar, los principios generales de derecho. Porque uno no puede negarse a impartir justicia por un vacío, está prohibido, eso está prohibido. Eso está prohibido, ¿no? En ese entendido, yo lo tengo claro. Están los principios que acabo de exponer, colegas, el principio pro homine, pro actione, el principio que establecen que tenemos que dejar de lado las formalidades y lograr la tutela judicial efectiva, pero ojo, tomando en cuenta en nuestras decisiones ese equilibrio entre la justicia y la seguridad jurídica, y que además tenemos nuestras decisiones que fundamentarlas, motivarlas en la razonabilidad, porque tampoco podremos dictar resoluciones o atender casos yendo contra toda razonabilidad y contra prohibiciones que están claramente establecidas en la Constitución y las leyes. Y bueno, espero que no se me va lo que voy a decirles, ¿no? Pero mejor es tomar la decisión, si usted está convencido de que sí tiene la competencia para conocer acciones ambientales y que planteen las acciones y recursos que correspondan para que el Tribunal de Constitución, si nos corresponde, nos podamos pronunciar. Pero no sé, 20 años, creo que son 20 años que están esperando. No sé cómo van a esperar, ¿no? Sí, porque yo les digo, viendo el otro lado, fuera de la Constitución absolutamente personal, no voy a estar en el Tribunal Constitucional, los tiempos están empeorando y el daño al medio ambiente en nuestro país en especial se está agravando. Entonces necesitamos que una autoridad pueda tomar una determinación rápida y eficaz, porque vemos hay daño ambiental, se va al tema penal y esta aventura mucho tiempo y no se logra. El resarcimiento, la reparación, la prevención, la restitución son elementos muy importantes que se tienen que manejar y no hay quien los traiga al Estado. Gracias. Sí, quería preguntarle rápidamente a los dos. Fíjense ustedes que en el libro primero de la Constitución, en el título 2, artículo 33, que el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental. El artículo 109 no dice ni siquiera solo los derechos fundamentales son de aplicación directa. Y la sentencia constitucional 1013-2017, para atender un tema ambiental de contaminación acuífera, nos manda el Tribunal Constitucional a decir: ustedes tienen competencia y no está enlistado de nuestra competencia. Vale decir que desde mi criterio personal, la jurisprudencia que se ha citado aquí ya ha sido superada por el mismo Tribunal Constitucional con esta sentencia referida a una acción popular que le presentó el gobierno municipal de Quillacollo, y donde no resuelve el Tribunal Constitucional, dice: resuelva el Tribunal Agroambiental porque ustedes son competentes en temas de aguas, recursos, medio ambiente, recursos, todo lo que hace nuestra competencia, y nos han devuelto a que resolvamos, y ahí han enumerado cada una de nuestras competencias. ¿Qué saben, doctora?
entendemos que está con criterio personal y se respeta eso, por supuesto, porque somos autoridades, no podemos manifestar un criterio institucional. ¿Qué criterio les merece esta sentencia constitucional con relación al ejercicio de las competencias agroambientales en temas ambientales? Bueno, gracias por la pregunta. Creo que, mire, aunque es delicado abordar el tema, hemos procurado en la explicación y en la exposición distinguir entre el abordaje de una problemática desde el punto de vista de los derechos, cómo hacerlo desde un área o una materia especializada en una jurisdicción también especializada como en la agroambiental. Creo que si algo podemos sacar de este curso es que, por un lado, está la protección, el ejercicio, el resguardo de los derechos fundamentales que tienen aplicabilidad y justiciabilidad directa. Y por otro lado, hemos distinguido, creo de manera clara, ¿no?, las atribuciones del Tribunal Agroambiental en el ejercicio de una jurisdicción especializada. Si hacemos esta distinción, la respuesta ya sale por sí misma. Hemos dicho además que para el justiciable, para el ciudadano, hay la posibilidad de doble abordaje, ¿no? Por un lado tiene la de el abordaje a partir de la vulneración de un derecho, ¿no?, identificando los derechos al medio ambiente y todos los que ha citado la doctora Elba, y por otro lado tenemos el ejercicio, ¿no?, y acudir a la jurisdicción agroambiental, que es especializada. Hemos ratificado también, ¿no?, y creo que se ve un poco en la sentencia que hace mención la doctora Elba Terceros, de que no es la intención del Tribunal Constitucional solapar, ¿no?, y invisibilizar la importancia que tiene el ejercicio de las atribuciones del Tribunal Agroambiental. Por lo tanto, pensamos que ambas jurisdicciones, tanto la justicia constitucional a través de las acciones tutelares, como en su momento, ojalá Dios mediante pronto, el ejercicio pleno de las atribuciones ambientales, a través de las acciones ambientales, van a posibilitar el mejor resguardo de la madre tierra, del medio ambiente y del derecho que tienen todas las personas a tener un medio ambiente sano, protegido y cuidado. Bueno, sí, sobre el mismo, y complementando lo que el doctor Calderón acaba de señalar, no podríamos, por lo menos lo personal, señalar si estoy de acuerdo o en desacuerdo con esa sentencia constitucional, porque eso lo vamos a señalar, lo tenemos que señalar cuando haya un caso concreto en el que tengamos que analizar supuestos fácticos parecidos o contrarios, ¿no? Pero lo que yo simplemente puedo reiterar es que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la obligación y está en la tarea de aplicar o de lograr que se cumpla la Constitución y los derechos y garantías fundamentales constitucionales que están establecidas en la misma, dejando de lado las formalidades y logrando más bien que la justicia deje de ser formal y sea material, se pueda concretar la justicia que todo el pueblo boliviano necesita. No es una pregunta, es un comentario. Cuando se ha hecho la modificación de la ley en cuanto a las competencias de los juzgados agrarios agroambientales, se ha establecido que deberían tener también competencias en acciones personales y mixtas. El diseño de nuestro procedimiento solamente estaba diseñado para sustanciar procesos en acciones reales. Y no hemos necesitado un desarrollo legislativo para conocer esas acciones personales y mixtas. Imagínense el tema sobre las excepciones, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que el tema de la competencia no se necesita autorización, porque podríamos conculcar muchísimos derechos, tanto colectivos como individuales, y los propios derechos de la madre tierra, esperar que la Asamblea Legislativa pueda sancionar una ley. Más aún si vemos desde un punto de vista político, no solamente en Bolivia, la mayor parte de los estados es reticente a querer regular y a poder tutelar el medio ambiente, porque los estados, en realidad, las instituciones estatales, especialmente en Latinoamérica, son las principales denunciadas por contaminación o por acciones contra el medio ambiente,
Y también hay intereses económicos, porque son los intereses económicos y las actividades económicas que dañan el medio ambiente. Entonces, yo creo que la sociedad boliviana necesita que el Tribunal Agroambiental ya no más pueda accionar sus competencias. Agradecemos la brillante participación de los panelistas y consiguientemente damos por concluida la temática correspondiente a este medio.